brillas como el sol. Tú que pintas de esperanza y de color mi corazón. Viniste como lluvia, trayéndome frescura. Mi tierra seca floreció. Y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Tú, mi ritmo y el compás de mi canción. Seca floreció, y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Vida nueva. Muy buenas noches, los saludo, soy Henry González, miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Ciudad Berna, y les doy una cordial bienvenida a este programa Junto a la Mesa, que hoy lo realizamos desde un lugar diferente al habitual. Hemos acondicionado como set para este programa nuestro templo, el auditorio principal, la nave principal de nuestro templo en nuestra congregación, y tengo invitados muy especiales que ya se los voy a presentar. Hoy, como siempre, lo tratamos de hacer, tendremos un tema de mucha actualidad, un tema que da mucho de qué hablar, un tema coyuntural y un tema que inquieta a muchos cristianos, que pone sobre el tapete muchos de los principios de nuestra fe y de nuestras creencias. Es el tema de la eutanasia. Ahorita hablaremos en la introducción de qué es esto de la eutanasia, pero quiero empezar haciendo una oración, luego de darles esta bienvenida y pedir que Dios los bendiga en sus hogares y que estemos todos muy atentos a lo que Dios tiene para decirnos a través de este diálogo que vamos a tener con nuestros invitados. Cerremos nuestros ojos y hagamos esta oración y presentemos este programa delante de Dios. Señor, en esta noche te doy muchas gracias por esta oportunidad maravillosa que tú nos permites tener para hablar de este tema tan importante, tan crucial y de tanta coyuntura y actualidad. Señor, yo sé que tú quieres hablarnos al corazón de cada uno, porque son temas ciertamente que inquietan, temas que muchas veces nos ponen a dudar en nuestra fe y que en un determinado momento nos puede ocurrir esta circunstancia frente a la cual nos sintamos expuestos y tengamos que tomar una decisión. Y ahí, Señor, es cuando queremos que tu palabra sea nuestra luz, que tu palabra sea lámpara a nuestro camino y que el Espíritu de Dios
nos ilumine para tomar decisiones acertadas, pero sobre todo decisiones que te honren a ti, Señor, y que no controviertan, Señor, lo que tú deseas que nosotros creamos y en lo cual tengamos nuestra fe puesta. Señor, te pido tu bendición para mí, para mis invitados y sobre todo para todos en casa, cada una de las familias que están en casa reunidas viendo este programa o que lo verán después. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, eutanasia. Una palabra que acaso para algunos resulte un poco extraña, pero que está en boga por esta época. La palabra como tal, algunos la traducen como muerte buena, otros la traducen como muerte piadosa. Lo cierto es que la eutanasia se ha convertido en muchos países en un derecho que se les da a las personas para decidir sobre su propia vida o incluso sobre la vida de los demás en circunstancias muy especiales, como por ejemplo cuando una persona está ya enfrentándose a una enfermedad terminal que hace inviable su vida, o también para casos en que la enfermedad le está provocando dolores terribles, padecimientos insufribles, y entonces la persona puede apelar a este recurso, a este derecho. En Colombia falta mucha regulación de parte del Congreso sobre este tema. Se le ha pedido por parte de la Corte Constitucional. De momento, lo que se ha permitido es que las personas, los colombianos, puedan jurídicamente crear un documento que se debe registrar en el cual la persona deja anticipadamente manifestada su voluntad acerca de qué hacer con su propia vida en caso de que su vida esté expuesta a un caso de estos que hemos mencionado. Es decir, que es un anuncio previo a los médicos y a la familia para que se respete su voluntad y de cuál debe ser esa voluntad. Lo más reciente que ha sacado la Corte Constitucional es la ampliación de este concepto y ya no solamente se permite el derecho a la eutanasia en casos de enfermedad terminal, sino en cualquier otro caso, que aun cuando no sea una enfermedad terminal, la persona se ve expuesta a graves dolores, a graves sufrimientos y la persona puede apelar a este recurso. Esa es la parte jurídica que por el momento está expuesta en nuestro país. Pero claramente nosotros en este programa no hablaremos de la parte jurídica, porque como iglesia cristiana no nos corresponde, no somos los llamados a discutir la parte jurídica de este tema tan controversial. Pero en cambio sí tenemos principios cristianos sobre los cuales podemos regirnos y que debemos traer a la luz para que todos tengamos claridad de cuáles son esos principios espirituales que deben regir nuestra vida y nuestras decisiones, sobre todo en un tema, de nuevo, tan espinoso, tan difícil y tan controversial como este de la eutanasia. Ahora sí quiero presentarles a mis invitados, que como dirían por ahí, es una nómina de lujo, porque el tema también lo amerita. Pastor Néstor Martínez, pastor de la Congregación de los Hermanos Menonitas. Muy buenas noches, otra vez bienvenido a este programa. Buenas noches, Henry, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para toda la iglesia. Gracias. El pastor Elías Uricoechea no necesita presentación, pastor rector de nuestra congregación, bienvenido. Gracias, Henry, siempre es un placer compartir contigo aquí junto a la mesa. Nos acompañan también el pastor Luis Hernando Alvis y su esposa, la pastora Ruth Uricoechea, pastores también ya muy conocidos por todos aquí en nuestra congregación y a través de este programa. Buenas noches. Buenas noches, Henrycito, Dios te bendiga. Buenas noches, Henry, y buenas noches, pastores, Dios les bendiga. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y nos acompaña Miguel Avendaño, quien es parte del equipo de adoración de nuestra congregación, muy conocido también, y además es estudiante del Seminario Discípulos de Cristo. Buenas noches. Buenas noches, Henry, es un placer estar aquí con todos ustedes y buenas noches a la iglesia, esperamos que sea un tiempo de bendición para todos. Lo será seguramente, así es. Entramos en materia y quiero hacer la primera pregunta al pastor Elías Uricoechea. Y a manera de introducción, pastor, queremos ver lo que las escrituras dicen acerca de este tema tan difícil. Entendemos como cristianos que Dios es el dueño, es el creador, es el autor, pero también el sustentador de la vida. ¿Qué dice la Biblia sobre esto y qué aclara la Biblia sobre la eventual capacidad o facultad que tengamos los seres humanos para decidir sobre nuestra propia vida o sobre la vida de los demás? Gracias, Henry. Bueno, yo quiero
introducir el tema mencionando, en primer lugar, que el Evangelio y lo que nosotros predicamos como pastores siempre es pro vida. Y debemos entender que hay dos culturas predominantes en este mundo, que es la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Desde luego que la cultura de la vida se basa en los principios bíblicos y como tal, si queremos ir al texto bíblico, dice que Dios hizo al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Eso está en Génesis 1:26. En Éxodo capítulo 20 y versículo 13, lo que es conocido como el Decálogo, dice: no matarás. En el capítulo 18 y versículo 4 del libro de Ezequiel dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. De tal forma que la Biblia afirma que Dios es el dueño de su creación, específicamente del ser humano que Él creó. Pero también en el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero es interesante también porque en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio habla sobre la vida y dice: yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Y luego en el versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Notamos en estos textos que hay un énfasis sobre la cultura de la vida, la cual nosotros hemos asumido, no solamente en la predicación, sino en nuestro estilo de vida. Recordemos también que Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En contraposición a eso, nos hemos dado cuenta que la cultura de la muerte poco a poco ha ido ganando terreno, y en el pensamiento y en las leyes que hoy se proclaman estamos viendo una línea que tiende de alguna manera a quitar el valor de la vida y poniendo por encima la cultura de la muerte, y lo menciono rápido. La creencia en la evolución rechaza a Dios como creador, y es por eso que en muchos lugares del mundo se practica la pena de muerte. En más de 88 países el aborto es legal. El feminicidio es una plaga en el mundo. Además de eso, el abuso de menores, la pornografía infantil, se ha convertido en un negocio multimillonario. El uso de armas y el tráfico de ellas produce miles y miles de muertos y ganancias multimillonarias. El narcotráfico es una de las industrias de la muerte más lucrativas. Además de eso, la corrupción, la injusticia social, la pobreza. Eso quiere decir que leyes como las que están avanzando y la que se acaba ahora de legitimar a través de la Corte Constitucional, y que tiene muchas aristas que las discutiremos aquí, tiene que ver con eso, que básicamente se está enfatizando el derecho de cada persona, de la familia, de la voluntad propia, que podamos decidir
sobre nuestra propia vida. Y reafirmo lo que tú dices en tu pregunta: Dios es dueño de la vida y no nos ha dado a nosotros el permiso de traspasar los límites de poder decidir sobre nuestra vida. Gracias, Pastor Elías. Pastor Nelson, el Pastor Elías deja muy claro que a la luz de la palabra, Dios es el dueño, el autor y quien decide sobre la vida de una persona. ¿Excluye eso cualquier circunstancia en la que una persona se sienta tentado a decidir sobre su propia vida o sobre la de los demás? Y le pregunto porque claramente la eutanasia desde el punto de vista legal y lo que se ha querido siempre regular y legislar es que hay momentos en que la vida se vuelve inviable, la vida se vuelve indigna a la luz, digamos, de la ley, y que la vida se puede convertir en un verdadero tormento o padecimiento para quien está sufriendo la enfermedad o el dolor. Ni siquiera en esas circunstancias se debería decidir sobre la vida de uno o de la persona que está sufriendo esos padecimientos. Gracias. Mira, yo quisiera comenzar mencionando 3 asuntos fundamentales que deberían ser la base de todo lo que digamos sobre el tema. En primer lugar, que la iglesia no está para legislar en el mundo o en el Estado, digamos. Nosotros no somos los que ponemos las leyes como iglesia. Número 2, que debemos tener mucho cuidado con caer en condenar o juzgar a las personas, al mundo, a la persona que pasa por diferentes situaciones de sufrimiento y que toman decisiones contrarias a lo que nuestra fe nos permite entender. Y número 3, que debemos mantener siempre un corazón de compasión hacia el sufrimiento y el dolor humano. A veces cuando tenemos planteamientos teológicos, bíblicos sobre cualquier tema, a veces pasamos por encima y de pronto somos muy duros en juzgar y sobre todo en no tener en cuenta que hay personas y que el mundo está sufriendo. Entonces siempre debemos tener un corazón o una mirada como la de Jesús. Jesús siempre dijo la verdad, pero siempre miró al ser humano con compasión en medio del dolor y del sufrimiento que tenía. Por otro lado, yo creo que nuestra posición es tenemos un fundamento clave, que es la palabra de Dios. En ese orden de ideas, nosotros, en lugar de legislar, en lugar de juzgar, en lugar de condenar, nosotros estamos para hacer luz. Para, en primer lugar, practicar como iglesia y como creyentes lo que creemos que la palabra de Dios nos guía a hacer, y de esta forma ser ejemplo para el mundo. Ejemplo es muy diferente a legislar. Cuando nosotros hablamos de los principios del reino de Dios, son los principios que como hijos del reino de Dios practicamos, y en la medida en que esos principios y esa luz permita al mundo recibir un ejemplo, entonces nosotros estamos cumpliendo con el papel que nos fue entregado. Pasando al tema el dador de la vida, quiero ser muy enfático en esto. Solo Dios decide cuando alguien viene a la vida, y solo Dios decide cuando alguien va a entregarle cuentas, cuando alguien pierde la vida. Pero cuando digo eso estoy diciendo incluso aquellos que creen tomar la decisión sobre su propia vida. Es decir, nadie se puede morir porque lo decide. Dios es el que decide el nacimiento y la muerte del ser humano. Cuando una persona cree tomar las riendas de su vida y tomar decisiones de suspender la vida, una cosa es el acto de la persona en relación con Dios y otra cosa es pensar que esa persona es dueña de la vida. Nadie, ningún ser humano, creyente o no creyente, es dueño de la vida. Cuando tomamos decisiones científicas o jurídicas con respecto a este tipo de leyes, creo que es una evidencia simplemente de la soberbia humana, en el sentido de pensar
como desde un comienzo ha sucedido desde el mismo huerto de Edén, el ser humano jugando a ser Dios, creyendo ser Dios y tomando decisiones. Pero olvidamos que Dios es el que toma la decisión. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de algunos ejemplos precisamente que se mencionan en la Biblia con respecto a querer morir. Y vamos a ver cómo Dios nos deja ver que eso no depende de nosotros, sino que depende de Él. Justamente quería introducir uno de esos ejemplos, porque usted mencionaba, Pastor Nelson, la misericordia y el amor por las demás personas. Y ocurre que en ocasiones uno ve a un familiar, por ejemplo, sufriendo tanto, que uno llega a pensar que lo más misericordioso sería permitir que esa persona muera, porque en ocasiones uno tiene la duda de si de pronto estamos artificialmente prolongando la vida de esa persona. Y entonces es cuando uno tiene la duda de si debería ayudarlo a bien morir, como dicen por ahí. En la Biblia hay un caso, pastor, en Segunda de Crónicas, donde el rey Saúl en una batalla recibe unos flechazos que lo dejan herido de muerte. Y él lo que teme es que ahora sus enemigos, los enemigos de Israel, lo van a capturar, lo van a torturar y van a poner en oprobio y en humillación a él como rey, pero también a todo el pueblo de Israel. Así que él le pide a su escudero que tome su espada y lo atraviese al rey con su espada para quitarle la vida. El escudero se niega a hacerlo. Y efectivamente, el rey Saúl es capturado, es torturado, es humillado, es puesto en oprobio y finalmente muere, y todo el oprobio cae también sobre Israel. Ahora quiero abrir la pregunta a todos ustedes para que me den opiniones rápidas. ¿Hizo bien o hizo mal el escudero del rey Saúl? Pastor Iván, ¿usted qué diría? Bueno, yo diría que el escudero hizo bien, porque como hablaban anteriormente los pastores, Dios es el único que puede quitar la vida y es el único que decide en el momento en que vive o muere una persona. De hecho, retrocediendo un poco lo que decían los pastores, uno de los postulados de las personas que practican la eutanasia es que ellos dicen que el ser humano es el que tiene control sobre la vida. Y debido a este postulado, ellos toman esta decisión de practicar la eutanasia. Entonces yo digo, en ese momento de la pregunta que tú me dices, pienso que el escudero hizo bien, porque la decisión es de Dios. Pastora Ruth, ¿qué diría usted? Bueno, yo también opino que él hizo bien, porque él no tomó control sobre la vida de su rey, y pienso que la motivación de Saúl era más egoísta, porque pensó en él, en mi oprobio, no quiero ser asesinado por mis enemigos, pero no pensó en realidad lo que el Señor había hablado dentro de la ley, que él la tenía muy bien grabada en su corazón y en su mente. Entonces siento que el escudero hizo bien al respetar la vida del rey. ¿Usted qué nos dice, Miguel? Sí, pues igual que todos los demás estoy de acuerdo en que esa fue la decisión correcta. Quisiera enfatizar unos puntos allí que me parecen importantes, y es que cuando hablamos de eutanasia, cuando se habla de eutanasia, ya de por sí hay una presunción bien grande. La sola palabra presume cosas, dice eutanasia, es decir, esta es una buena muerte, queriendo decir, las otras formas de muerte no son buenas. Y es lo que está pasando con Saúl en ese momento. Él dice, bueno, tengo la decisión de, bueno, me voy a morir. O sea, él dice, me voy a morir. Entonces él dice, lo único que queda en mis manos es el cómo. O sea, o que me maten estos o que me mate usted, entonces no, máteme usted. Entonces él está diciendo para sí mismo, y ese es el mensaje que él está transmitiendo al tomar esta decisión, oiga, yo tengo un plan mejor, yo tengo un cómo mejor. Quizás Dios, por su infinita sabiduría, espera que Saúl muera de cierta manera, pero él quiere rebelarse contra eso, incluso hasta el último momento. Entonces, que el escudero le diga, no, yo no hago eso, está bien. Porque como ya lo hemos dicho, el único que tiene potestad sobre nuestra vida es Dios, y creo yo que también Dios tiene la potestad de escoger el cómo. O sea, no solo el cuándo, sino también el cómo, que es parte de la pelea con el tema de la eutanasia. Así es. Pastor Elías, ¿cómo ve ese caso? ¿Complicadito? Bueno, el caso es complicado, ¿no? Yo considero que cuando uno toma una decisión, la toma con base en los valores que uno tiene, pero también en la conciencia. Y a mí me parece que ese escudero fue respetuoso a la autoridad que tenía el rey.
y en un acto de desobediencia no lo mató. A mí me parece que la conciencia de él predominó sobre una decisión que tenía que tomar, y a mí me parece que ese es uno de los valores que también nosotros tenemos como cristianos, y es la libertad de conciencia, que de pronto más adelante lo vamos a discutir. Así que yo me uno con mis compañeros también. ¿Usted qué nos dice, Pastor Nelson? Y no sé si recuerda el final que tuvo esa historia, que se narra incluso ni siquiera en el mismo libro de Primera de Crónicas, sino en el segundo libro. Sí, lo interesante, bueno, hay varias cosas de esta historia que de pronto pueden ayudarnos al tema, como otras que de pronto no encajarían, en el sentido de que no podríamos llamarlo propiamente eutanasia, de pronto el deseo de morir de una forma diferente. De acuerdo. Sí. Aquí no vemos a una persona sufriendo con una enfermedad, sino un guerrero que prefiere una muerte, una muerte por su propia mano que por mano de los enemigos. Lo interesante con respecto al escudero, en Primera de Crónicas aparece que el escudero tuvo miedo y no se atrevió a tocar al rey. Sin embargo, dice el libro que una vez vio muerto al rey, él se mató, el escudero. Entonces allí vemos un acto, digamos, contradictorio en el sentido, o si pensamos que es en temor a Dios. Por otro lado, creo que el caso de Saúl es muy particular porque no vemos aquí a un hijo de Dios obrando por dolor o tratando de hacer la voluntad de Dios, sino vemos a un hombre rebelde a Dios. Es decir, así él hubiera hecho a la luz o a los ojos de los seres humanos algo correcto, no es el proceder de un creyente, es el proceder de un hombre que está de espaldas a Dios, que está en desobediencia a Dios. Pero aquí este es uno de los ejemplos que podemos mirar para lo que estaba mencionando yo antes con respecto a que Dios es el que decide. Saúl creyó que había tomado la decisión, pero permítanme inclusive leer un versículo clave aquí en el 1 Corintios de Crónicas, capítulo 10, en el versículo 13 hay algo que dice así: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. ¿Cómo así que lo mató? Al fin, ¿quién lo mató? Los enemigos. Aquí aparece que Dios le quitó la vida. No importa cuál es la mano que ejecuta, el que toma la decisión es Dios, y este hombre murió por desobediencia a Dios. Así que él creería que tomó la decisión, pero no, Dios lo castigó. Así es. Más adelante nos cuenta el segundo libro de Crónicas que otro escudero quiso hacerse pasar, de pronto pensando que iba a ser el héroe, de que él fue el que ayudó a matar a Saúl, y resulta que antes le costó su propia vida en manos del rey David, porque querían dejar el mensaje que efectivamente era terrible haber tomado esa decisión de haber ayudado a morir al rey. O sea que también ahí creo que ejerce un principio. Otras personas en la Biblia, pastores, quisieron morirse, aun cuando no hicieron nada para atentar contra su propia vida. Jonás, Moisés, Elías, en algún momento de sus vidas quisieron morirse. Nos puede llegar a cualquier persona ese momento de uno decir, quisiera morirme. Ustedes como pastores que escuchan tantos casos, a tanta gente, tantos dramas, digamos, de los hermanos en la iglesia o de personas que tampoco tienen a Dios en su corazón, ¿escuchan seguido esos dramas de alguien que se quiere morir? Claro. ¿Qué nos dirían ustedes, pastores? Sí he escuchado ese tema de las personas que se acercan y dicen, es que me quiero morir, pero ahora también tenemos que mirar ese me quiero morir hasta qué punto va, porque a veces lo decimos sin conciencia y sin una razón de ser, sino por decirlo, en un momento dado porque no vemos una salida al problema que estamos viviendo. Entonces lo decimos por decirlo. Pastora. Yo
digo que dentro de las cosas que yo hago bastante en consejería es una de las palabras que uno más escucha: me quiero morir. Y siento que no es tanto que se quiera morir, sino quiero parar de sufrir. Y piensan que la muerte es la solución a ese problema. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un buen acompañamiento y acompañar a la gente en el sufrimiento para que deje esa mentalidad de me quiero morir. La vida, desde la caída del ser humano, va a estar acompañada del sufrimiento. Y nosotros, como pastores, como hijos de Dios en la palabra, encontramos muchas herramientas para acompañar a las personas en el sufrimiento, y siento que de alguna manera todos hemos experimentado eso. Y en alguna oportunidad yo también lo he dicho, porque uno a veces quiere parar de sufrir, pero cuando entendemos que el Señor Jesucristo dijo que tendríamos muchas aflicciones, pero que Él estaría con nosotros, que Él ya había vencido, es cuando tomamos ese aliento que también tenemos que darle a otros. Pastor Elías, una de las situaciones, y partiendo de lo que dice la pastora Ruth y el pastor Iván, de la gente que en algún momento se quiere morir, usted decía, Dios es el autor de la vida y es el sustentador de la vida y es el dueño de la vida. Siendo Dios ese ser, ¿por qué en ocasiones permite que una persona llegue a ese extremo de vida en que su vida se considera, al menos por la misma persona, ya inviable, indigna, un sufrimiento, una tortura, y llega a ese extremo en que la persona se quiere morir? ¿Por qué Dios, que es el dador y sustentador de la vida, a veces permite que una persona llegue a ese extremo tan horrible? Bueno, yo considero que en Jesús vemos la perfecta humanidad de un hombre que es Dios, el Dios hombre, y que vino a ser parte de nuestra realidad humana. Y lo vemos sufriendo. En el huerto Él dijo, mi alma está muy triste hasta la misma muerte. Lo que quiere decir que Jesús, Dios, no es ajeno al sufrimiento, es más, vino a vivir entre nosotros y sufrió en una cruz, murió por nuestros pecados. Y lo hemos repetido aquí, que la tragedia del pecado ha traído dolor, ha traído sufrimiento, y como tal, uno de los males que padece nuestra sociedad, y más en este tiempo de pandemia, es la angustia, el miedo y la depresión, que es el camino que muchos toman hacia el suicidio. Entonces, la verdad, por eso es tan necesaria la buena noticia, el poder del Evangelio, para que en medio de ese sufrimiento podamos tener consuelo en Dios. Pues Pablo dice que Él es el Dios de toda consolación, quien nos ayuda en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a aquellos que pasan por el mismo sufrimiento. Pastor Nelson, ¿cómo lidiar con una persona, incluso podría ser cristiana esa persona, que por la razón que sea, en un momento dado quiere que le apliquen la eutanasia, porque está sufriendo tanto, tiene una enfermedad terminal tan grave, se siente ya tan descorazonado, tan desesperanzado, que de pronto esa persona dice, no, yo quiero que me apliquen la eutanasia, quiero que me desconecten, quiero que me dejen morir tranquilo? ¿Cómo lidiar con una persona desde el punto de vista pastoral que está diciendo, y de pronto nos duele más si llega a ser cristiano, que quiere que le respetemos esa decisión? Yo creo que el deseo de morir y el deseo de no sufrir es absolutamente humano. Está ligado a nuestra condición humana y a nuestra condición en este mundo de sufrimiento, porque este mundo apartado de Dios es un mundo de sufrimiento. Si hay algo que tenemos garantizado en la vida es sufrir. Entonces, eso está ligado al ser humano. Yo creo que uno de los casos, por ejemplo, que tenemos de desear la muerte es el caso de Job. Y en el caso de Job, cuando él expresa su deseo incluso de no haber nacido, los amigos que lo están acompañando y que se están condoliendo de su situación,
tratan de consolarle, pero terminan es regañándolo. Regañándolo por hablar tan fuerte, por decir maldito el día en que nací. Y lo regañan aparentemente muy temerosos de Dios. Lo interesante de esta historia es que todo termina hablando Dios y diciendo: ustedes no saben lo que han hablado. Mi siervo Job, que fue el que habló fuerte y dijo que quería morir o no haber nacido, él habló lo que debía haber hablado. Entonces uno dice, esto es como extraño. Pero lo cierto es que Job deseó morirse en una actitud que yo diría que es totalmente justa para un creyente, y es decirle a Dios: Señor, yo me quiero morir. Porque es una forma de decir: es mi deseo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Cuando yo meto la mano, yo no solamente estoy diciendo me quiero morir, sino me quiero matar, que es diferente. Pero cuando yo digo me quiero morir, Señor, por favor, llévame. Y yo le he dicho mucho a las personas en ese proceso de cómo hacer como tú preguntas, es: si tú quieres morirte, díselo al Señor, eso está bien, díselo. Pero que sepamos orar como el Señor Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero quiero referirme, para responder a la pregunta de qué hacer, es al caso de Job, e incluso al caso de Elías, porque ese deseo se controló en el momento en que tuvieron un encuentro cercano con Dios. Cuando Dios habla en la historia de Job y le dice: ahora yo te voy a preguntar, se acabó el deseo de morir de Job. Se acabó el deseo de morir. Cuando Elías, que es un caso muy paradójico porque él está en una cueva escondiéndose porque lo quieren matar, pero estando en la cueva se quiere morir. Entonces es contradictorio, pero es un sentimiento humano. Y Dios aparece allá en la cueva y lo visita. Y cuando Dios le habla, se suspendió el deseo de morir. Así que yo creo que como iglesia, nuestra tarea es llevar a esas personas a un encuentro personal con Dios. Porque en un encuentro personal con Dios sincero, no con una religión, porque la religión no quita el deseo de morir, pero cuando uno tiene un encuentro personal con Dios, Dios siendo soberano, en relación conmigo, yo agacho la cabeza y digo: Señor, lo que tú digas, aunque yo esté sufriendo. Pero cuando yo solamente tengo es una religiosidad, no se va a acabar. Hay una situación muy particular que es la de Pedro, cuando Jesús dice que va a sufrir y Pedro le dice: ten compasión de ti mismo, no hables de sufrir. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres. No sufrir es cosa de los hombres, el sufrimiento es cosa que a veces Dios permite. Les quiero poner a todos, o tomar opinión a todos sobre este caso hipotético, pero que bien podría ser muy real. Hace un momento hablábamos del documento de voluntad anticipada que uno podría dejar, y legalmente se permite ahora, en donde yo puedo manifestar qué decisión quiero que se tome sobre mi vida en caso de que yo termine, por ejemplo, entubado en un hospital y ya con las posibilidades de vida muy remotas. Yo podría en un primer caso, y es lo que uno normalmente piensa, decir: quiero que me desconecten si llego a ese extremo. Pero podría ocurrir el caso contrario, que la voluntad mía sea expresada en el documento diciendo: yo, así esté entubado y mi vida sea inviable, yo no quiero que me desconecten, quiero que se me respete el derecho a que sea Dios el que determine hasta cuándo va mi vida. Así que por favor, señores médicos y familiares, me dejan quietico hasta que Dios lo decida. Como ese caso puede ser real, la pregunta para ustedes es: siendo esa la perspectiva, ¿se atreverían ustedes a dejar un documento de voluntad anticipada decidiendo en ese sentido sobre su propia vida? Miguelito, ¿qué diría usted? Bueno, pues la pregunta no es fácil, primero hay que decir. Ninguna de estas es fácil. Pero bueno, teniendo como base lo que la palabra de Dios nos indica, y pues aquí tendríamos que trazar una diferencia bien grande. No es lo mismo si estamos hablando de una persona cristiana, de alguien nacido de nuevo, él va a tener una comprensión de su vida y de la acción de Dios sobre su vida muy distinta a la que va a tener
una persona que no conoce a Dios. Y es importante que aclaremos esto porque esta discusión se basa también en la cosmovisión que cada cual tiene. Si yo pienso sobre la vida y sobre mí mismo de cierta forma, tal vez yo podría decir, bueno, desconéctenme o conéctenme. Si yo de verdad quiero honrar a Dios, yo habré entendido cuáles son sus propósitos con mi vida si tengo esta relación de la que ya hemos hablado. De hecho, tenemos el caso, no es de eutanasia, sino de una mujer aquí de hace 1 o 2 años que falleció por un cáncer terrible que soportó durante mucho tiempo. Y una vez uno de sus familiares nos decía que él le preguntó directamente, le dijo, pero tú no quisieras pues morirte para descansar de esto. Y esta persona cristiana, una mujer bien cristiana, le dijo, ¿cómo se le ocurre? Si esto es lo que Dios desea para mí, pues yo voy a pasar por esto. Ok, entonces el hecho mismo de pensar en dejar una voluntad anticipada tiene que ver más con la forma en la que yo percibo a Dios y a la vida, a mi propia vida. Y ahí quisiera apuntar un pequeño detalle, y es que médicamente hay un concepto que pues tal vez no hemos escuchado mucho, pero quiero que lo tengamos en cuenta aquí, que se llama obstinación terapéutica. La obstinación terapéutica, ¿en qué consiste? Consiste en aplicar medidas terapéuticas exageradas que no benefician a la persona de ninguna manera, ya sea porque la persona está biológicamente muerta, es decir, su cerebro ya no funciona, ya ni siquiera se están enviando señales para que respire, pero está conectado a muchas máquinas, o está en un estado tal que sin importar cuántos tratamientos se le den, su vida no va a mejorar. Y los médicos han dicho, eso se llama obstinación terapéutica. En ese punto los propios médicos dicen, no, dejemos que el proceso natural de muerte continúe. Entonces también tenemos que tener eso en cuenta, que existe esa definición. Sí, yo circunscribo un poquito la pregunta a lo siguiente para quienes faltan, y es que el documento de voluntad anticipada tiene un sentido, un objetivo, y es que sea yo quien decida y no los familiares o los médicos. Porque yo podría decir, yo quiero que me dejen hasta último momento, hasta cuando Dios decida, pero a lo mejor si yo no dejo el documento de voluntad anticipada, son los familiares que dicen, no, desconéctenlo. Y entonces otro está decidiendo por mí, aun cuando yo estoy decidiendo con mis principios cristianos. ¿Ustedes dejarían un documento en ese sentido o no, pastores? Bueno, yo no lo haría. Yo creo en un Dios sobrenatural. Y nosotros hemos visto y escuchado muchos casos de gente que ha estado en coma 4, 5 años, 2 años y de un momento a otro vuelve a la vida. Yo no sé qué proceso haría Dios si yo estuviera en ese estado de coma 1 año, 2 años, 3 años y volviera a la vida. Y sería una oportunidad diferente, tanto para la gente que vio el proceso. Y pienso que el Señor en el último momento haría un milagro sobrenatural. Si decidiera llevarme, que fuera naturalmente. Y si decide levantarme, sería para dar testimonio de que la ciencia nunca va a tener la última palabra. Y cuando nosotros decidimos sobre nuestra vida o dejamos que otros decidan, le estamos quitando ese derecho innato al Señor de que Él es el dador de la vida. Y además yo digo a las personas que quieren practicar la eutanasia, que dicen es un buen morir, es una manera de vivir de morir dignamente. De hecho, la muerte no es digna, es un hecho trágico, porque en el momento que el hombre se separa de Dios, trae la muerte a su vida. Así que nosotros, la muerte nunca va a ser digna y debemos dejar que sea el Señor el que nos lleve a una muerte digna para encontrarnos con Él. Pastor Iván. No, yo tampoco dejaría nada escrito. Como decía mi esposa, hay un deportista que muchos escuchamos que se llama Michael Schumacher, fue campeón de Fórmula 1. Él duró 3 años también, si no estoy mal, en coma, y un día despertó después de tener un accidente. Y yo pienso que el Señor es el que toma la decisión. Como decía mi esposa, puede ser que en el último momento el Señor nos vuelva a la vida. En el momento más difícil podemos estar entubados pensando, sí, yo quiero que me entuben en el último momento, y en el momento que nos están entubando podemos fallecer. Como también el Señor nos permite que estemos entubados 3, 4 años, nos quiten eso y volvemos a la vida. El Señor es el único que sabe, porque no sabemos tampoco cómo vamos a terminar después de que nos entuben, si vamos a seguir siendo igual o vamos a ser unos vegetales, no sabemos.
Entonces yo pienso que la decisión la toma el Señor y yo dejaría en las manos del Señor lo que Él bien le convenga para mi vida. Pastor Elías, Yo no la tomaría y dejaría libertad a mis familiares en un caso extremo que ellos tomen la decisión. Pastor Nelson, ¿usted lo haría? Bueno, yo creo que hay una realidad del ser humano y es la voluntad de tomar decisiones. Dios nos dio esa libertad de tomar decisiones y es respetable la voluntad de las personas. Pero como creyente yo creo que una forma de mostrar confianza en Dios, porque a veces decimos que confiamos en Dios, pero es que Dios tiene intermediarios. Por ejemplo, los hijos deben confiar en sus padres para mostrar confianza en Dios. La iglesia debe confiar en los ancianos, en sus pastores, mostrando confianza en Dios. Hay realidades que no podemos, si tú te montas en un avión, estás confiando en Dios, pero ¿quién maneja el avión? ¿Cierto? Hay un piloto, entonces estoy poniendo mi vida en manos de ese piloto, confiando en Dios. Yo solamente una vez en la vida he tenido la experiencia de ser anestesiado totalmente. Yo digo, cuando uno es anestesiado total, desde que yo esté lúcido siempre digo qué puedo hacer, pero que a mí me duerman ya. Y yo recuerdo cuando entré a la sala de cirugía para una cirugía de hombro y cuando cuando yo entré me despedí de mi esposa y dije, aquí ya mi voluntad no cuenta para nada. Yo no sé si voy a despertar, me despedí de mi esposa porque no sabía si iba a despertar. Y dije, Señor, pues aquí está el médico, oré por él y me quedé dormido y desperté ya operado. Yo pienso igual, Pastor Elías, y es que una vez que yo esté en una situación de esas, yo debo confiar en Dios, confiando en mi familia y confiando en los médicos. Esa es una forma de confiar en Dios. Ustedes deciden, yo ahorita ya no cuento. Muy bien. Independientemente de cuál sea la decisión que tomen. Independientemente. No es responsabilidad mía, ya es responsabilidad de otros. Les quiero plantear otra situación y es que parto del principio de que tan necio, tan obstinado puede ser decidir cortar la vida como decidir prolongarla artificialmente. Y me quiero referir entonces a esos casos en que yo quiero tanto a mi mamá, a mi abuelita, al que sea, que está entubado y los médicos le dicen a uno, mire, la única razón por la que él respira es porque tiene un respirador artificial ahí que lo obliga a respirar. Y esa es la única razón por la que está todavía con un aliento de vida. Si lo desconectáramos, se moriría. Entonces ustedes dirán, ¿hasta cuándo lo quieren tener así? Entonces este es el caso contrario en que ya no estamos hablando de cortar la vida, sino de prolongar la vida, quizás artificialmente. En un caso de esos, y vuelvo a hacer la ronda de preguntas, vamos a empezar con el pastor Elías, ¿qué hacer? Porque de pronto, si en un caso yo peco porque estoy cortando la vida y tomando una decisión que no me corresponde según lo que hemos dicho, quizás aquí también estoy pecando es porque estoy prolongando artificialmente una vida que a lo mejor Dios hace rato hubiera cortado. ¿Qué pensaría usted, pastor, en esos casos? ¿Cómo decidir qué hacer, qué decirle a los médicos o cómo guiar a una familia que está atravesando por ese drama que no sabe ni qué hacer? El pastor Nelson nos dice ahora que el Señor nos ha dado capacidad de decidir. Una cosa es anticiparnos a un deterioro que se va a ir dando poco a poco y ya a un estado vegetativo, donde la persona respira artificialmente, inclusive ya ha perdido toda su capacidad cognitiva. En otras palabras, ya es un vegetal. A mí me parece que en esos casos la persona puede, o la familia puede tomar una decisión y en consenso para que no vayan a herir la susceptibilidad de un hermano, de un pariente. Y si hay un consenso y la familia decide que esa persona que está en ese estado tan deplorable
se ha desconectado. Yo considero que es la familia que tiene que hacer esa decisión, y a mí me parece que no hay en ese caso ninguna luz bíblica que prohíba una decisión de esa índole, ¿no? Porque cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, y aquí hay un maestro en griego, él no está utilizando bios, sino zoe, que es vida en abundancia. Y esa persona ya está viviendo una vida miserable, y prolongarla más, a mí me parece que no podemos caer en ese mito de que, yo de pronto lo hice mal, porque es que ya ese es un caso extremo. Pastora Ruth. Bueno, pues ahí tenemos que remitirnos a la palabra, una vida artificial. No tiene su propia vida, está conectada mediante aparatos, entonces podemos considerar que ella está muerta. Entonces nosotros no podemos ser egoístas y pedir la sabiduría de Dios, llegar al consenso como dice mi padre, y aún mirar que si ya la persona está en un estado vegetal, en una muerte cerebral, ya la calidad de vida de esa persona y la de su familia tampoco va a ser digna. Entonces ahí la decisión sería difícil, pero si ya no hay vida, ¿para qué prolongamos cuando ya no hay vida? Pastor Iván. Sí, hay decisiones, en la vida hay que tomar decisiones, y esa es una decisión en la que como familia tiene que uno reunirse y mirar la calidad de vida que va a tener esa persona después, si llegara de pronto a vivir. Igual una máquina es la que lo tiene, yo pienso que en ese momento mejor desconectar. Miguel. Bueno, pues recordar que la definición de eutanasia lo que nos dice es que cuando hay un padecimiento, pero todavía digamos que hay posibilidades de vida, entonces la persona toma una decisión anticipada, se anticipa su muerte. En este caso ya estamos hablando desde cuando científica y biológicamente ya ha sucedido un estado tal que se puede definir que ya hay muerte. Sí, entonces para que lo tengamos en cuenta, no es lo mismo hablar de, bueno, yo te voy a dar este medicamento o yo te voy a suministrar esto o este tratamiento para que mueras pronto, a decir, hay un proceso normal, natural de deterioro que vamos a dejar que continúe naturalmente. Reitero otra vez el concepto que habíamos hablado hace un momento de obstinación terapéutica. Llega un punto en el que los propios médicos le dicen a la familia, mire, la persona ya no va a recuperarse, no es posible. Y es lo que están diciendo ellos, si le quito este aparato va a morir. Básicamente lo que están diciendo es natural que muera, muy distinto a decir yo voy a inducirle la muerte. No sé si queda claro. Entonces, en ese caso, creo que sí es importante, como ya lo hemos dicho, que la familia se haga consciente de eso y que tengan también, siendo cristianos, paz en el Señor, de que es el Señor el que está reclamando esa autoridad para llevárselo. ¿Por qué? Y este es un último detalle que me parece importante. Muchas familias se han hecho estudios, ¿no?, en donde se ha decidido por la eutanasia, han tenido después que lidiar con problemas de inestabilidad emocional y problemas entre ellos mismos por las implicaciones éticas. ¿Sabe por qué? Porque cargan con una culpa. Se dicen, es que nosotros lo matamos, ¿sí? Pero muy distinto a aceptar que hay un proceso natural de muerte, que va a suceder a todos nosotros. Pastor Néstor, su opinión, y de paso le pregunto, ¿alguna vez le ha pasado en su iglesia un caso de estos, de una familia que decidió y tiene esa culpa y está lidiando con esa culpabilidad, ese sentimiento? No. He tenido casos en los que hacen la pregunta en medio de la situación. Ok, sí. En medio de la situación, sí. Sí, es la diferencia que menciona Miguel, la diferencia entre, se conoce como la diferencia entre eutanasia pasiva y eutanasia activa. Yo creo que en todos los casos el tema principal nuestro como creyentes es la confianza en Dios y el respeto a la soberanía de Dios. Este es un caso en el que estoy de acuerdo con que es lo mismo tratar de suspender la vida que tratar de alargarla. Es tratar de asumir el papel de Dios.
Y creo que la familia que decide cortar ese sustento mecánico de la vida, tiene toda la libertad de hacerlo sin ningún tipo de cargo de conciencia, porque al contrario, precisamente lo hacemos porque confiamos en Dios. Es posible, porque así es Dios, que suspendamos los aparatos y siga con vida, porque Dios decidió que no se muriera. La vida está en manos de Dios. Cuando yo sé que la vida está en manos de Dios, no debo tener ningún temor en ese sentido. Pero permítame contar una anécdota en este contexto de lo que estamos viviendo hoy en día. Hace poco me preguntaba un pastor, ¿qué pasaría si yo llego a la iglesia? Me preguntaba porque me vio de pronto saludando a otro hermano. Si yo llego a la iglesia y usted me da un abrazo y de pronto usted tenía COVID y yo me muero de COVID, ¿usted qué sentiría? Y le dije, nada, porque es que Dios es el que decide la vida. Yo tengo que tomar medidas y tengo que ser prudente y tengo que ser respetuoso, pero nunca debemos tener esos cargos de conciencia, porque cuando tomamos decisiones con base en la confianza y en el respeto a la soberanía de Dios, es decisión de Dios. Pastor Elías, ¿qué pensaría usted si llega un día una familia y le cuenta, no, pues nosotros decidimos más bien desconectar a la persona porque estaba sufriendo mucho y tomamos la decisión de que sí, le aplicaran la eutanasia? Una familia así, o un hermano o una hermana así, ¿la miraría usted con sospecha que este es un pecador, este se pasó por encima de Dios? ¿Cómo pastoralmente tratar con esa persona que además podría ser sujeta de señalamientos, de cuestionamientos por parte de los demás de la congregación? Puede convertirse, digamos, en un caso en que se siente acosada por una decisión que tomó y en su momento le pareció que era sabia. Bueno, el pastor Nelson introdujo esta charla diciendo 3 cosas importantes. No estamos para legislar, no estamos para Juzgar. Y lo tercero que dijo fue, tenemos que tener un corazón misericordioso. A mí me parece que una de las conquistas de la Reforma Protestante fue la libertad de conciencia. Es decir, que aunque tenemos unos principios y valores bíblicos, tenemos también la ley de la conciencia. Y si la familia tomó la decisión por pedido del enfermo que le aplicaran la eutanasia, a mí me parece que no es mi papel como pastor juzgar, sino acompañar a la persona para que, si ellos tomaron en conciencia esa decisión, yo tengo que respetar eso y no voy a echar sobre ellos carga ni una cantidad de versículos para decirles, ustedes pecaron, ustedes cometieron un homicidio voluntario porque Él se lo pidió. Yo creo en ese caso que mi papel como pastor es guiarlos a que ellos puedan encontrar en Dios el perdón si es que pecaron. Y además entendemos que el único pecado que Dios no perdona es rechazar a Cristo. Y la Biblia dice, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, que yo no puedo decidir por las personas y mi responsabilidad como pastor es acompañarlos aunque la decisión haya sido equivocada. Recogiendo un poco todo lo que hemos dicho, pensaría que en algún momento, como no tenemos la posibilidad de decidir sobre la vida de una persona, sí podemos apelar a Dios para que sea Él quien tome una decisión pronta, digámoslo así, oportuna. Entonces la pregunta viene, y de nuevo quiero hacer ronda con todos. ¿A ustedes les parece que es válido en algún momento uno decirle, Señor, llévate a mi esposa, llévate a mi mamá, llévate a quien sea, a mi tío, a mi abuelo,
porque está sufriendo demasiado, porque ya no tiene ninguna posibilidad esa digamos, de recuperación, etcétera. Y les ha pasado, complementando la pregunta, que alguna vez ustedes mismos han orado por una persona para que Dios de pronto pues se la lleve, dado que ya, digamos, no hay posibilidades de nada mejor. Pastor Elías quiere comenzar. Bueno, cuando yo era pastor en Getsemaní, tuve la experiencia de bregar con varios enfermos terminales. Y me acuerdo que una familia dijo: pastor, ore, porque ya estamos cansados, lo vemos sufrir. Pues yo fui y oré y dije: Señor, mira el sufrimiento de esta persona, el sufrimiento de esta familia, que se haga tu voluntad. ¿Ve? Y esa persona murió ese mismo día. Pero resulta que vinieron una serie de sucesos, creo que fueron 4 o 5, que murieron, algunos al otro día, los otros a los 2 días, y de pronto se regó la bola de que yo oraba por personas así se morían. Entonces fui a orar por una hermanita que estaba enferma. Me acuerdo que fui con Blanca y la hermanita muy jocosamente dijo: ay, que el pastor no ore porque yo no me quiero morir. Entonces a mí me parece, y lo dijo el hermano Nelson, que debemos orar es que se haga la voluntad de Dios. Yo no puedo ir a una: Señor, que se muera rápido. No, yo digo: Señor, que se haga su voluntad, y si el Señor lo quiere llevar, pues es soberanía de Él. Pastora Ruth. Bueno, ya no hay que redundar en la respuesta, porque lo que tenemos que orar es que se haga la voluntad del Señor, que no sufra la persona que está padeciendo una enfermedad, no solo física, porque la parte emocional a veces es terrible también, y es que el Señor tenga misericordia. Siempre apelaremos a la bondad, a la misericordia y a la soberanía, que siempre es buena del Señor, aunque no la entendamos. Entonces, que se haga su voluntad. ¿Usted, pastor Iván, alguna vez ha orado para que alguien se muera? No, no. No, siempre oro que el Señor haga la voluntad, porque qué tal que uno le diga: uy, Señor, llévatelo, y se pare. ¿Cómo queda uno? Ahí sí le queda una conciencia a uno, y yo cómo oré. Pero no, yo pienso que la mejor manera es: Señor, haz tu voluntad siempre. Miguelito. Sí, pues podemos dar también el ejemplo opuesto, ¿no? De una persona que está súper enferma y uno ora y dice: y ahora, y se levanta y después se muere también, que hay uno igual de mal, ¿no? El asunto es que ahí está justamente manifestándose la voluntad de Dios. Ya lo hemos dicho mucho y creo que es bueno puntualizar que debido al pecado, y eso lo dice Pablo en Romanos 5, él habla de: por el pecado entró la muerte. Entonces, esa muerte y esos problemas que todos nosotros enfrentamos, ese sufrimiento, digamos que, por decirlo de alguna forma, es un poco ajeno a la creación original de Dios. Por eso bregamos tanto con ello. Pero Dios, por eso envió a Jesús, para que nosotros pudiéramos ver en Él el sufrimiento humano también. Es decir, Él no es ajeno a eso. Creo yo entonces que podemos pedirle a Dios ayuda, porque hay momentos dificilísimos. Yo estuve enfermo de COVID, gracias al Señor yo no estuve en un hospital ni nada, pero les juro que yo creí que me iba a morir. O sea, la angustia, el miedo, el temor tan terrible, y entonces yo lo único que podía hacer, porque pasé noches enteras que no podía dormir por el dolor de pecho y la tos y una cantidad de cosas, yo pasaba toda la noche orando. Es decir, yo encontraba refugio en Dios en los momentos de dolor. Y la Biblia me lleva a mí a pensar que el sufrimiento es parte de, no vamos a decir que del plan de Dios, pero es una herramienta que Dios usa para hacer en nosotros un mejor carácter. Entonces, no voy a orar para que la persona se muera, no voy a orar para que la persona sane, necesariamente, o sea, como ordeno que se sane, pero creo que sí tenemos la autonomía para decirle la verdad a Dios. O sea, y creo que en eso debemos ser claros. Si uno tiene un deseo, yo creo que uno debería decírselo a Dios. Como Jesús le dijo: yo no quiero esto, es que yo no quiero esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en eso creo que como cristianos exagerados, por decirlo de alguna manera, fallamos, y es ocultarle a Dios la verdad de nuestro corazón. Decir: no, Señor, yo estoy muy feliz con todo este sufrimiento. No, ¿para qué? Dios sabe la verdad. Y cuando somos honestos con Dios, Él nos ayuda a soportar esas cosas.
Quiero escuchar la opinión del pastor Nelson sobre este tema y después de su respuesta vamos a adorar a Dios con un canto y luego del canto de adoración haremos una ronda ya como de mensaje final acerca de este tema, así que cada uno podría ir preparando lo que quiere, digamos, decirle a los hermanos que de pronto no se haya dicho para hacer un cierre ya de este tema. Pastor, ¿alguna vez usted ha orado u oraría para que Dios se lleve a alguien que ya definitivamente está demasiado malito y ya está sufriendo mucho y le llegó la hora? Mira, yo creo que aquí entra una competencia entre el sometimiento a Dios y la soberbia. Hace poco hubo una situación de un cantante muy conocido que estaba muy enfermo y todo el mundo estaba orando, unidos en oración por este cantante. Cristiano él. Cristiano, Sí, un cantante cristiano. recuerdo. Y hubo una oración que me llamó mucho la atención. Fue una oración que le decía a Dios que lo sanara y que no aceptábamos un no como respuesta. ¿Cómo? ¿Qué tal? Decirle a Dios, yo no acepto un no como respuesta. Eso es soberbia. Lo llaman fe, pero realmente es soberbia. El cantante murió, por supuesto. Y hace 15 días tuve un caso en la iglesia. La mamá de un hermano de la iglesia tuvo un accidente hace aproximadamente 2 años largos y se cayó las escaleras y desde entonces quedó en cama. Muy enfermita, sin despertar mucho tiempo, duró mucho tiempo en la clínica, luego en la casa y ha estado por una situación, ha tenido fracturas en los huesos y nadie se da cuenta porque ella no se quejaba y todo esto. Y hubo un sufrimiento en la familia bastante profundo por esta situación. Hace como unos 20 días, algo así, me llamó el hijo, que es un hermano de la iglesia, y me dice, pastor, hace 20 días ya le suspendieron la alimentación que recibía de manera por sonda. Se la suspendieron porque ya no hay nada que hacer. Ya 20 días con solo suero, solo están esperando que se muera. Entonces, por favor, oremos para que esto sea pronto, ¿no? Y ya era un momento en que se sabía que iba a morir. Y llevaba 20 días, aparte de todo el sufrimiento que llevaba por años. Y estuvimos orando toda la iglesia y la oración que yo hice fue, Señor, detén este sufrimiento. Dios lo puede detener llevándosela o Dios lo puede detener sanándola. Claro. Pero la petición es detener el sufrimiento. Sí, Me parece muy sabio y muy hábil además. Sí. Para salir también. Bueno, a digamos, de la propósito, situación. 2 días y murió. Amén. Muy bien, como dijimos. No fue tan vamos a- rápido como la del pastor. Muy bien, vamos a escuchar un canto de adoración, vamos a adorar al Señor por medio de este canto y luego haremos alguna ronda de conclusiones. A todos ustedes, bienvenidos allí desde sus casas. Vamos a alabar al Señor. Dice su palabra que Él ha cambiado nuestro duelo en danza y que ha quitado nuestro luto y nos ha ceñido de alegría. Así que vamos a cantarle con gozo al Señor y adorarle. Allí desde sus casas ustedes se van a levantar sus manos y van a cantar con nosotros. Amén. Gracias, Señor. Allí van a estar ustedes con sus palmas. Así. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Armados con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo.
es lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vidas con amor. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Lo proclamamos, Señor, y decimos, Señor Jesús, Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, 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 Hosana al Rey. Salvador, Hosana, 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 Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Aleluya. Qué bueno es alabar al Señor en su casa. La eutanasia, un tema que está en boga en el país porque están reglamentando este derecho civil que se ha garantizado en nuestro país y que todavía pues tiene a muchas personas con dudas sobre qué hacer si se llegaran a enfrentar a un caso de estos. Nosotros analizándolo, por supuesto, desde el punto de vista cristiano. Y queremos ya, después de haber discutido todos estos temas que hemos discutido alrededor de la eutanasia, dejar algún mensaje final. Así que quiero empezar con Miguel para que cuál podría ser esa conclusión, ese mensaje, algo que de pronto no se haya dicho, que sirva como guía a la hora de pronto de uno enfrentarse a una situación tan compleja como puede ser esta. Sí, pues quisiera decir solo dos cosas. La primera es que la respuesta al sufrimiento humano no es acabar con la vida, sino que la respuesta al sufrimiento humano está en Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos siempre procurar, es decir, acercar a las personas a Cristo. Hay quienes falsamente creen que al morir una persona que ha sufrido mucho por una enfermedad concluye su sufrimiento, pero la Biblia nos enseña que el sufrimiento se detiene cuando nosotros estamos conscientes de ir a una vida eterna con el Señor. Ahí es donde tenemos que hacer énfasis. Y lo segundo es que el ser humano no es valioso por cuán productivo es, porque incluso hay personas que dicen, no, ya está como tan viejito y no aporta, entonces, ¿qué hacemos? Pero la Biblia nos enseña que el hombre es valioso porque fue creado por Dios. Y con esa sola naturaleza tiene todo el derecho de vivir tanto como Dios quiera y como Dios quiera que viva. Así sean 100 años, 200 años, los que sean. Muchas gracias, Miguel. Pastor Iván, sus palabras finales. Yo quiero terminar con un texto que dice en Eclesiastés 8:8a, dice, no hay quien tenga poder sobre la vida,
como para retenerla, ni hay tampoco quien tenga poder sobre la muerte, solamente el Señor. Yo digo que cuando nosotros decimos que queremos tener eutanasia, le estamos diciendo a Dios: usted no es nada para mí, usted no tiene poder, el poder lo tengo yo y yo soy quien decido sobre mi vida. Y aquí este texto nos está diciendo que el único que tiene el poder es Dios sobre la vida y sobre la muerte. Pastora Ruth, su mensaje. Eutanasia dicen que es un derecho a morir dignamente, pero la muerte no es un derecho porque es un hecho que acontece. No sufrir sí puede ser un derecho. Médicamente, con los cuidados paliativos, la compañía de la familia, la compañía de una comunidad cristiana y el amor hará más llevadero el sufrimiento. Entonces, sí es un derecho ayudar a la gente a no sufrir. Pastor Elías. Bueno, frente a la muerte Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, ustedes creen en Dios y creen también en mí. Y como dijo Miguel, él dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Así que yo les diría a todos aquellos que en un momento de sufrimiento quieren anticipar la muerte para evitar el sufrimiento, que busquemos refugio en Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no nos comprenda, sino uno que vivió como nosotros y su Padre le sostuvo hasta el final. Pero como último, yo diría que vamos a tener en Colombia, que es uno de los 14 o 15 países donde ya se ha aprobado la eutanasia, donde muchas personas tomarán la decisión anticipada. Considero que como iglesia debemos prepararnos para pastorear a aquellos que tomen una decisión equivocada. El pastor Nelson habló al comienzo de no juzgar, y considero que nuestro papel, nuestro trabajo pastoral y como iglesia es acompañar a las personas en sus crisis, aún en sus malas decisiones, pero la mejor decisión es refugiarnos en Cristo. Pastor Nelson. Bueno, yo quisiera terminar con un sentimiento también muy común y muy humano detrás del tema de la eutanasia, y es que no es justo. Ese es un argumento que escucho con mucha frecuencia. A usted, y la preguntan a uno: ¿a usted le parece justo que esa persona esté en esa condición? ¿A usted le parece justo que como entró y como va a salir, que no está acostumbrado a esa vida y que tenga que sufrir en una silla de ruedas? Una cantidad de cosas alrededor de la justicia. Y creo que precisamente esa fue la argumentación de Job cuando estaba sufriendo tanto. Es un tema de justicia. Recordemos que en el caso de Job, todo, digamos, la angustia de Job comienza porque cuando él le pasan tantas desgracias, él lo soportó. Hasta cuando empezaron los consejos, empezando por el de la mujer: maldice a Dios y muérete, ¿cierto? Entonces hay un tema de justicia y él empieza a crecer en ese reclamo de justicia al punto de decir: ¿por qué a los que se portan mal les va bien y uno que se porta bien le va mal? Eso no es justo. Cuando Dios se encuentra con él, le dice unas palabras que quisiera leer. Es en el capítulo 40, versículo 8, una pregunta que genera vergüenza, Job. Dice: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Le pregunta Dios a Job. O sea, ¿tú vas a invalidar mi justicia para validar la tuya? Esa es una pregunta que nos permite recordar que cuando hablamos de justicia, no tenemos nada que enseñarle a Dios. El ser humano no tiene absolutamente nada que enseñarle a Dios acerca de la justicia. Detrás de este tema, como decía la pastora Ruth, hay un tema de reclamo de derechos. Y es una obsesión la que hoy en día nos rodea. Reclamo de derechos, reclamo de justicia. Recordemos que delante de Dios solo tenemos deberes. Derechos no tenemos, no merecemos,
y no podemos comparar nuestros conceptos de justicia con los de Dios. Muchas gracias, Pastor Nelson, y a todos ustedes. Yo quisiera dejar también una conclusión personal, y es que siempre, y como ya se mencionó, si uno toma una decisión de acortar la vida de una persona sin saber si era el momento de Dios, posiblemente vamos a tener incertidumbre, posiblemente vamos a tener culpa, posiblemente vamos a cargar con esa duda de si hicimos bien o de si hicimos mal. Así que hay una forma de tener certeza, y es más bien acompañar a ese enfermo terminal hasta su último instante, hasta cuando Dios y solamente Dios decida realmente que llegó el momento de llevarlo. Dios nunca llega tarde. Dios siempre, como ya lo dijimos, tiene nuestros días y nuestros minutos contados, y no podemos agregar ni siquiera un solo cabello a nuestra cabeza, porque Dios decide todo, absolutamente todo sobre nuestra vida. Así que ante la duda, dicen por ahí, abstente, y prefiramos la certeza y la tranquilidad y la paz que nos dejará el poder más bien acompañar y ayudar a un enfermo hasta su último instante, y que ese último instante sea el de Dios. Yo les quiero dar a todos las gracias por estar atentos a este tema, a este programa. Espero que hayamos podido arrojar luces, encaminar un poco nuestra fe y nuestros pensamientos, y en determinado momento nuestras decisiones, si es que llega un momento de tomar una decisión delicada como esta. Y antes de terminar, y ya con esto despedimos el programa, le quiero pedir al pastor Elías que, como pastor de nuestra congregación, pues haga esa oración de cierre y podamos dejar la vida, ahora sí con mayor razón, más que nunca, en manos de Dios. Muchas gracias, Henry, por la conducción del programa. Creo que ha sido un tema muy bueno y de actualidad. Replíquelo para que otras personas puedan también beneficiarse. Señor, te queremos dar muchas gracias esta noche porque nos has permitido, a la luz de la palabra, Señor, exponer un tema delicado, complejo, pero siempre siendo humanos, pero en nuestra humanidad, refugiándonos en ti y apoyándonos en tu palabra. Señor, oramos por todos aquellos que han enviado sus peticiones de oración al chat de este programa. Sé tú obrando de acuerdo a tu propósito y tu voluntad en cada necesidad. Muy especialmente oramos por la familia Villamarín, que perdió a nuestro hermano Pedro, este ser querido y fiel, miembro de nuestra congregación. De la misma manera oramos por todos los enfermos de nuestra comunidad, pero también los que están en las clínicas y hospitales, todo el personal médico. Señor, tócalo y bendícelo. De una manera especial oramos por nuestros vecinos que pasan crisis, Señor, de diferente índole, especialmente, Señor, por Venezuela, por el Ecuador y Puerto Rico, que hay una tormenta, Señor, que en el día de hoy comenzó a azotarles por este cambio climático que está afectando tantos lugares. Queremos encomendar nuestro país, tu iglesia, y que en esta noche, Señor, tú nos eches tu bendición, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias a todos. Amén. A Tema todos, complicado, pero el Señor nos ayudó. Gracias, pastor. Gracias, Enriquito. Muchas gracias. Miguel.